Así es, Iván, llegamos a nuestro segmento Su Cita con la Ley, este espacio que pretende pues mostrarle a ustedes sus deberes y también sus derechos. Nos acompaña como siempre Carlos Emilio López. Bienvenido, Carlos Emilio, un placer tenerte con nosotros nuevamente. Buenos días, Berta, un gusto. En un día muy especial hoy, 18 de mayo, que conmemoramos el Día de Solidaridad con Personas con VIH y sus familiares. Y antes de caer al tema que vamos a hablar hoy, que es bien diverso, quisiera que nos contaras un poquito sobre la ley que habla acerca de los derechos de las personas con VIH. Efectivamente, hay una ley en Nicaragua, la ley 238, la ley de protección de los derechos humanos frente al VIH, y establece que las personas con VIH no deben de ser discriminadas en ningún ámbito. Tienen derecho al empleo, tienen derecho a la salud, a la educación, a la privacidad, a la intimidad, a ser respetados. Muchas veces en los centros de trabajo, cuando se dan cuenta que una persona vive con VIH, es despedida. Sí. Muchos niños que viven con VIH sufren discriminación en las escuelas, los expulsan, porque hay un desconocimiento de que el VIH no se transmite con un abrazo, no se transmite con un beso, no se transmite de un niño a otro niño por el hecho de que estén sentados en la misma mesa, en los mismos pupitres, que usen los mismos libros. Entonces hay discriminación en las escuelas, hay discriminación muchas veces en los centros de salud a mujeres que viven con VIH, y a la hora del parto hay una polémica, un boleo de médico a médico de quién la va a atender. El Ministerio de Salud ha avanzado considerablemente, hay un protocolo de atención a las mujeres con VIH para que se les atienda con calidad y con calidez humana previo al parto, durante el parto y posterior, para evitar la transmisión vertical de madre a hijo. Y en este sentido es importante que se siga haciendo una labor de divulgación y de sensibilización a lo interno del sistema de salud, a lo interno del sistema educativo, en las familias, para que todos podamos ser solidarios con las personas con VIH. Ahora, la ley laboral también toma en cuenta estas condiciones de los trabajadores, específicamente pues hablando del VIH. El Código del Trabajo no habla del tema. El Código del Trabajo es reciente, es de 1996, y el fenómeno del VIH es algo que viene creciendo vertiginosamente en Nicaragua, pero en los últimos años. Pero la ley 238 establece que las personas con VIH no deben de ser discriminadas en sus puestos de trabajo. El Código del Trabajo, si bien es cierto, es el cuerpo jurídico que regula todo lo relacionado al mundo laboral, sin embargo, no se agota en el Código del Trabajo. Okay. Hay un proceso de reforma justamente ahorita en la Ley 238 y se refuerzan todas las condiciones, las garantías laborales que tienen las personas con VIH, que no deben de ser discriminadas y tienen el mismo derecho que el resto de trabajadores, un salario digno, tienen derecho a ser promovidas, a recibir capacitaciones para una especialización y poder desarrollar mejor su trabajo. Una persona con VIH, Carlos Emilio, que quiera demandar sus derechos, ¿a dónde debe dirigirse? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ante qué sistema, qué institución debe ir? La ley 238 crea varias comisiones de trabajo, y todas estas comisiones de trabajo son dirigidas por el CONICIDA, que es el máximo órgano de promoción y de defensa de los derechos humanos frente al VIH. El CONICIDA es el Consejo Nacional que aglutina a las diferentes instituciones públicas y civiles, inclusive, que atienden los temas de prevención y de atención frente al VIH. Entonces el CONICIDA tiene una ruta de tratamiento de casos, de denuncias, en donde las acopia, las recepciona, las tramita y las resuelve en favor de la protección y la vigencia de los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Excelente. Bueno, ahí están ustedes para conocer más, ¿verdad?, de que existen marcos jurídicos específicamente para proteger a las personas con VIH, y me imagino también que estas mismas se aplican para la niñez y adolescencia. También, aunque dentro del paquete de reforma que se está presentando a la ley 238, hay una visibilidad al tema de la niñez, porque igual cuando se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998, no había conciencia de que el VIH no solamente puede afectar a las personas adultas, sino que puede afectar también a los niños y a las niñas. Entonces, en esta reforma
se incluyen aspectos para atender a la niñez con VIH. Excelente. Bueno, y tal como lo habíamos prometido en la semana pasada, vamos a retomar un poquito sobre ciertas preguntas, consultas que quedaron alrededor del tema de las trabajadoras domésticas. Y también vamos a abrir nuestras líneas telefónicas. Si ustedes tienen consultas que hacerle a Carlos Emilio, pues la pueden hacer aquí al aire y con mucho gusto estaremos dando respuesta. Esto es bien importante por dos razones, Carlos Emilio. Uno, porque sabemos lo que la gente quiere consultar, y también porque a través de esas preguntas quizás hayan otras personas que tengan las mismas dudas, entonces damos respuestas a muchas personas, a varios televidentes. Así que nuestras líneas telefónicas, el 2255-7222, ahí nos pueden llamar y vamos a recibir estas llamadas telefónicas para darles respuesta. Una de las preguntas rápidamente que había quedado, o que más bien me hicieron llegar a mí que querían saber, era sobre las prestaciones, y eso lo explicamos muy bien aquí en el programa, que vos nos decías que según la ley, las trabajadoras domésticas tienen todas las prestaciones como cualquier otro empleado o cualquier otro tipo de servicio. Efectivamente, los derechos laborales son derechos de todos los trabajadores, incluyendo a las trabajadoras domésticas, de tal manera que cuando una de ellas o uno de ellos es despedido, porque decíamos la semana pasada que incluyen dentro del paquete de trabajadores domésticos a los jornaleros, los jardineros, los conductores y las trabajadoras domésticas propiamente dicho. Entonces, si uno de ellos es despedido, se le debe de pagar un mes de salario por año trabajado durante el primero, segundo y tercer mes. Al cuarto mes se le debe de pagar 20 días por el año trabajado, y el quinto año de igual manera 20 días por ese quinto año trabajado. Además de esos casi 5 meses se les debe de pagar también su 13º mes. 5 años. Sí, casi 5 años. ¿De esos 5 años? De esos 5 años, que serían casi 5 meses de salario, además de esos 5 meses de salario, se les debe de pagar su 13º mes acumulado, sus vacaciones acumuladas fundamentalmente. Y cualquier despido que se haga de manera injustificada, inclusive la trabajadora doméstica puede pedir el reintegro como cualquier otro trabajador, y el empleador debe de asumir los costos del proceso judicial, entre otras cosas. Ahora, una televidente me llamó, Carlos Emilio, y entonces me decía ella, pues me manifestaba, ¿verdad?, también otro punto de vista, y es que dice, ustedes estuvieron hablando sobre este tema en el programa, pero solamente hablaron de los derechos de las trabajadoras, pero no hablan también de los deberes de las trabajadoras. Entonces me comenzó a contar la señora que tenía una muchacha que le ayudaba, ¿verdad? Tenía como 26, no sé, era joven pues. Y entonces dice que la muchacha, después de unos 3 meses de estar laborando, dice que le robó todo, se le llevó sus alhajas, y que encontraba la ropa manchada, que parece que se la ponía. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo le explicaba también que obviamente una trabajadora tiene también obligaciones. Y quisiera yo que recomendaras eso ¿qué recomendaciones podríamos dar a las personas que emplean a trabajadoras domésticas para mantener un cierto control? Porque dice ella, me robó todo y después no la pude encontrar y me dejó en la calle, pues. Igual que las trabajadoras domésticas tienen todos los derechos que el resto de trabajadores, también tienen los deberes que el resto de trabajadores. Deberes que están establecidos muy bien en el Código del Trabajo. Deben de cumplir con su jornada laboral, deben de respetar a las otras personas con las que trabajan, deben de respetar a sus empleadores, no deben de consumir licor, no deben de portar armas, deben de cuidar los bienes con los que trabajan, deben de procurar hacer su actividad laboral con la mayor calidad posible, con la mayor productividad y eficiencia, no cometer delitos, es decir, no cometer robos, no cometer hurtos con abuso de confianza, entre otros delitos. Son responsabilidades claramente definidas en el Código del Trabajo, y así como ellas tienen derechos, así también tienen responsabilidades. Sin embargo, a veces en Nicaragua tenemos una práctica que cuando queremos despedir a una empleada doméstica, muchas veces le imputamos la comisión de un delito. Es decir, si la empleada doméstica va
y demanda laboralmente a un empleador, entonces el empleador introduce una contrademanda alrededor de la empleada doméstica que cometió un robo o cometió un hurto. Entonces inmediatamente la empleada doméstica retira la demanda y hasta ahí llegó el proceso, porque son mujeres sencillas, que los ingresos son mínimos. Decíamos la semana pasada de que el salario mínimo de una trabajadora doméstica es 2.400 córdobas. Ninguna trabajadora doméstica en Nicaragua puede ganar menos de eso, según la tabla que ha aprobado la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Ese es el mínimo, no el máximo. Es decir, pueden ganar más de 2.400 córdobas por su jornada laboral. Ok, entonces igual. Ahora, si eso sucede, por eso es importante los contratos también. O sea, si un empleador hace un contrato, incluso si no tienen, qué sé yo, computadora, pues digamos, para tapear este contrato, hágalo a mano. Pone los datos de la persona y hace que firme, ¿verdad? Para tener ese respaldo y se hacen las cosas de manera ordenada, ¿verdad? Yo quiero mencionar, Berta, discúlpame, otra responsabilidad de las trabajadoras domésticas, y es cuidar bien a los niños y a las niñas. Eso es bien importante. Las trabajadoras domésticas muchas veces pasan un periodo de tiempo mayor que el que pasan los niños con su papá y su mamá, y algunas trabajadoras domésticas pellizcan a los niños, les dan coscorrones, jalones de pelo y otro tipo de maltratos. Realmente tienen una responsabilidad, y por ninguna razón, por ningún motivo, una trabajadora doméstica puede maltratar ni física, ni psicológicamente, ni sexualmente. Así es. Se han dado casos, de trabajadoras domésticas que abusan sexualmente de un adolescente. Así es. Por ejemplo, no puede haber ningún tipo de abusos ni de maltrato de las trabajadoras domésticas a los niños y las niñas. Esa es una gran responsabilidad. Hay algunas digamos, unidades empresariales que ubican a trabajadoras domésticas donde tienen una serie de criterios, como por ejemplo cartas de recomendación, su cédula de identidad, su dirección, que son mecanismos, digamos, de control, de supervisión que pueden utilizar los empleadores. Eso es bien importante. Bueno, Carlos, mira, me dice que se nos ha agotado el tiempo, desafortunadamente, pero el próximo martes sí vamos a recibir las llamadas, ¿verdad? Yo les prometo, porque yo sé que hay muchas personas, nos han escrito, te cuento, felicitándonos por el segmento y pidiéndonos ciertos temas. Entonces el próximo martes... Eso te iba a decir, nos comprometemos a abrir líneas telefónicas. Igual, a ver si traemos también esos correos para darle lectura y darle respuesta. Y igual, si ustedes quieren algún tema en particular que abordemos aquí en su cita con la ley, nos las puede hacer llegar, apareció tu correo electrónico, casabierta@yahoo.com, o bien nos puede escribir a nuestro correo primerahora@canal2.com.ni, con gusto estaremos dando respuesta. Próximamente también ustedes pueden encontrar toda la serie de entrevistas que